En este libro escrito de puño y letra de Carlos Leder, llamado Vida y muerte del cartel de Medellín, que tiene muchas revelaciones y es muy fácil de leer, encontré una frase que me llamó muchísimo la atención. Cuando Pablo estaba furioso, la tierra temblaba. Y es que mucho se ha hablado de Pablo Escobar Gaviria, el capo de capos, pero muy pocos pueden decir que estuvieron ahí como protagonistas. Y entre esos muy pocos está Carlos Leder Rivas, con quien tenemos el placer de estar el día de hoy. Carlos, gracias por atendernos aquí en el Quindío hermoso tuyo. Qué bueno conocerte. Quería conocerte hace mucho, mucho tiempo. Es más, contacté a tu hija, Mónica, hace mucho tiempo, pero bueno, lo hemos logrado hoy. Gracias, Rafael. Estoy muy motivado y muy agradecido por permitirme esta entrevista contigo, alguien con un poder de comunicación tan legítimo y tan veraz, porque la veracidad manda. Gracias, Carlos. Y entonces, cuando Pablo estaba furioso, la tierra temblaba. Recuerdo, porque estamos hablando de historia, no al nivel político, sino al nivel eh, delincuencial. Mi libro, como tú lo describes, es un libro en que yo he entregado mi testimonio personal, mis vivencias, es mi autobiografía, es mi testamento. En ninguna forma yo glamorizo o enaltezco el contrabando o el tráfico de coca. No. Eh, Establezco claramente que yo cometí inmensos errores, los explico, y la naturaleza del hombre es pedir perdón por sus errores, la naturaleza cristiana del hombre. Eh, yo he hecho eso. Y uno de los personajes que cambió mi vida eh, fue Pablo Escobar Gaviria. Le conocí y como en el mundo oscuro y secreto del tráfico de cocaína, uno negocia con muchísima diversidad de personajes, de todos los calibres y moral, pero Pablo era alguien muy singular, muy difícil de leer, entre comillas, muy difícil de analizar. Yo he tenido, considero una virtud y es una alta intuición cuando encuentro un personaje nuevo. Y prontamente decido si este hombre o mujer es mi amigo o es posiblemente mi enemigo. Entonces, en Pablo es sumamente difícil de discernir porque mi opinión, él tenía múltiples personalidades. Él me aproximó porque yo transportaba eh, exitosamente a los Estados Unidos. Él no me contactó para cometer crímenes que él cometía, porque él era el jefe de una banda de ampones, maleus o criminales que en el nivel de crimen se deleitaban cometiendo crímenes de toda índole. No me voy a excusar de los crímenes que yo cometí quebrantando la ley, pero yo no estoy a favor de la violencia. Eh, Pablo creció en un ambiente desde muy joven de violencia, robos, atracos, etcétera. Eso fue como creció. Y en muchas formas a todos los colombianos, Colombia ha jugado un papel
irreversible en nuestra formación, incluyendo pues las élites que nos gobernaron en esas épocas. Pablo, en la frase que tú citas de que cuando Pablo se enojaba, la tierra temblaba, él era un comandante natural, innato, que creció dando más que el vecino, matoneando más que el vecino, robando más que el vecino. Y él era un líder de esa mafia o crimen. Y tenía su organización o su banda. Y él era el capitán de ese barco. Y para manejar esa mano de violentos, pues él tenía que ser, supongo, y vi el más violento. Cuando él en veces comunicaba su enojo a varias personas que vi, lo hacía vociferante, en palabras muy groseras, y con un lenguaje corporal muy severo, tanto que uno veía a la persona sudar, temblar, le temblaban las piernas al acusado, y Pablo lo reprendía, lo amenazaba, etc. Entonces, ese era el mundo de la organización de Pablo Escobar. Y el comportamiento personal. Uno de los factores muy importantes de mi libro que tú citas es porque verdaderamente yo en mi persona pagué al Ministerio de Justicia norteamericano la sentencia que ellos me impusieron. Que fue cadena perpetua originalmente, ¿cierto? Originalmente, 2 sentencias. Una de cadena perpetua y otra de 135 años. Y me dijeron los abogados que el gobierno norteamericano fraguó esas 2 sentencias por si ganaba una de ellas en la Corte de Apelaciones. La otra quedaría. O sea, Carlos Leder nunca jamás iba a ser un hombre libre, ni retornaría a Colombia. El cartel de Medellín fue bautizado y ese título y esa reseña se la dio entre altos funcionarios de la DEA, de Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, y la Fiscalía de Washington. Y nosotros nos preguntamos por qué entonces todas estas narconovelas y pronunciamientos y alegatos y mucha ficción y mucha especulación que el cartel de Medellín. Jamás Pablo, ni Jorge Ochoa, ni el mexicano, ni 800 o 1000 más narcos pequeños que habían, y nos juntamos a decir, vamos a formar esto, y fulano es el jefe de la organización, y eso nunca existió. Nunca existió una organización homogénea, que donde hubiese un jefe tipo mafia italiana y los otros, hay jerarquías y rangos. Yo eventualmente hice un acuerdo con la Fiscalía de Washington y aprendí muchos de estos factores, dentro de ellos cómo ellos crearon el título del cartel de Medellín para aplicar una forma legal de ley que es conspiración. En Colombia no la tenemos. Pero cuando ellos pusieron el cartel de Medellín, encajó con la idea de Estados Unidos de hacernos cargos de conspiración a todos. Y comenzó de este tamaño. Había en Colombia miles de pequeños narcos que tenían su conexión o su conocido en Estados Unidos, y el de Estados Unidos le decía, mira, mándame 1 o 2 kilos de coca.
Y el señor decía, sí, aquí vale X plata y allá vale 50 veces más, pero no hay con quién enviarlos. Entonces surgimos los narcos internacionales, los transportistas, los contrabandistas, los exportadores de cocaína. Entonces en Medellín surgimos de 22 a 26 oficinas que recibíamos de estos miles de narcos pequeños y yo cobraba, digamos, $6,000 el kilo por entregarlo en Miami. Pablo cobraba 5,500, Jorge Ochoa cobraba, digamos, 4,500. Y habían muchos de estos narcos que tenían el transporte a Estados Unidos, era por México, que enviaban en sus aviones o en bote, en barco, a México. Y ya de México la metían los mexicanos por carretera para los Estados Unidos. Eso es como lo que contempló la DEA en Colombia, que éramos oficinas donde se exportaba y se comercializaba la cocaína. Así como habían quizá mucho más oficinas donde se lavaba el dinero, que nosotros entregamos el dinero en Estados Unidos en una ciudad y estos lo recibían en Medellín y te lo entregaban en Medellín. Todo totalmente legal, pero en esa época las leyes, estamos hablando hace 40 años, no aplicaban para muchos de esos crímenes. Entonces, es claro y diáfano que nunca hubo una organización bajo el mando de Pablo Escobar. Es más, cuando yo conocí a Pablo hacía muchos años, yo tenía mi propia organización de traficantes de cocaína, Jorge Ochoa también, y 20 o 30 más también tienen esa organización. Quizá algunos de nosotros éramos más notorios porque éramos mejores contrabandistas. No se nos perdía la que nos entregaban, porque ocurría a veces que estas oficinas en Medellín tenían que cerrar, porque se les caían 2, 3, 4 cargamentos, ya los narcos no les llevaban porque decía, este señor no sabe. Lo que me está diciendo es que al Washington bautizarlo como Cartel de Medellín, podía acusarlos de una figura que no existía aquí, que era el concierto para delinquir, ¿cierto? Total, estás totalmente correcto. Uno de los factores específicos y explícitos es de que tú ves en el mismo nombre, Cartel de Medellín. Cartel quiere decir una lista de narcos. Entonces pusieron 26 narcos que manejaban las oficinas independientes, cada uno, de exportación de cocaína. Pero existía el factor del intercambio de información entre nosotros. Todo eso muchas veces se compartía. Eso es conspiración en Estados Unidos. Y antes de seguir con la historia de Pablo, que también te quiero preguntar sobre el mexicano, tu éxito en ese momento, que tenías un gran éxito, era la logística de llevar de las Bahamas, entre otras, a Estados Unidos. Cuéntanos un poco de eso, cómo lo estableciste y por qué te volviste tan apetecido. Tuve esa debilidad, diría yo, de volverme adicto a los dólares que estaba recibiendo. Y en vez de retirarme de ese negocio después de que tenía una finquita o algo, comencé a perfeccionar y a planificar formas de exportación masiva a los Estados Unidos, pero no por México, porque muchos de los narcos de Medellín tenían problemas en el transporte de México, que a veces se robaban la cocaína en México. Y